El sonido de su risa todavía resuena en mi mente. No la risa amable y cálida de la que me enamoré hace años, sino la cruel y burlona que se ha vuelto demasiado familiar en nuestro matrimonio. Nunca pensé que estaría sentado en el asiento del pasajero de nuestro todoterreno, conduciendo hacia un retiro para parejas que nos ha costado los ahorros de 3 meses. Todo porque no podía recordar la última vez que tuvimos una conversación que no terminara conmigo sintiéndome inútil. Las peleas se habían convertido en rutina durante los últimos 2 años, pequeños desacuerdos que escalaban hasta que ella derribaba todo sobre mí. Mis elecciones profesionales, mi físico y, recientemente, los aspectos más íntimos de mi hombría. Comenzó con golpes sutiles que se volvieron cada vez más públicos y humillantes. El mes pasado, en su cena de empresa, hizo una broma sobre mis supuestas deficiencias que dejó a sus colegas evitando torpemente el contacto visual conmigo durante el resto de la velada. «Estás siendo demasiado sensible», decía ella cada vez que la confrontaba. «Es solo una broma. No tienes la piel más dura que eso». Pero el dolor en mi pecho cada vez sugería lo contrario. Cada comentario socavaba cualquier confianza que me quedaba. El hombre con el que se casó ambicioso, seguro de sí mismo, apasionado, se estaba desvaneciendo, reemplazado por alguien que dudaba de cada decisión, de cada palabra. El GPS anunció que nuestra salida se acercaba. El centro de retiro estaba enclavado en las montañas, a 3 horas de viaje de la vida suburbana que habíamos construido juntos. El folleto prometía experiencias transformadoras y conexiones íntimas renovadas a través de técnicas de terapia innovadoras. No estaba seguro de qué esperar, pero sabía que algo necesitaba cambiar. «¿Te acordaste de meter mis botas de senderismo?», preguntó ella, rompiendo el tenso silencio que había llenado el coche desde nuestra discusión esa mañana por salir tarde. «Sí, están en la bolsa de deporte azul», respondí, manteniendo mis ojos en la sinuosa carretera nacional que teníamos por delante. Había revisado todo 3 veces antes de cargar el coche, sabiendo que cualquier artículo olvidado se convertiría en munición. El centro de retiro apareció, al doblar la curva, un extenso albergue de madera y piedra con ventanales de suelo a techo que reflejaban los pinos circundantes. Varias parejas ya estaban descargando su equipaje. Algunos reían juntos, otros mantenían la misma distancia tensa que sentía en nuestro vehículo. «Bueno, ciertamente está aislado», comentó ella. «Una semana entera, atrapados aquí. Espero que estés listo para participar de verdad esta vez». Me mordí la lengua para no responder, recordando el consejo de nuestro terapeuta anterior sobre elegir las batallas sabiamente. Este retiro era mi último esfuerzo desesperado para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. 7 días de terapia intensiva de pareja, actividades al aire libre y conversaciones estructuradas diseñadas para reconstruir la intimidad. El nudo en mi estómago se apretó al considerar la posibilidad de más humillación pública entre extraños. Mientras aparcaba en una plaza del estacionamiento, noté a una mujer saludando a las parejas que llegaban. Algo en su presencia, segura pero cálida, llamó mi atención. Se movía entre los huéspedes con facilidad, con su carpeta bajo el brazo mientras ofrecía apretones de manos firmes y sonrisas genuinas. «Esa debe ser la terapeuta principal», dije, más para mí mismo que para mi esposa. «Bueno, esperemos que sea mejor que el último, que no podía ver lo irrazonable que eras con todo». Respiré hondo y apagué el motor. El aire de la sierra golpeó mis pulmones al salir, fresco, limpio, vigorizante. Por solo un momento, me permití esperar que tal vez este lugar, esta semana, estos profesionales pudieran ayudarnos a encontrar el camino de regreso el uno al otro, o al menos, ayudarme a encontrar el camino de regreso a mí mismo. La terapeuta principal se giró cuando nos acercamos. Sus ojos, penetrantes y perceptivos, se encontraron con los míos. Extendió su mano. «Bienvenidos al retiro Nuevos Comienzos. Soy la consejera principal de relaciones aquí. Debéis ser la pareja del grupo de registro, C». Mi esposa dio un paso adelante, encendiendo el encanto que reservaba para la gente importante. «Sí, somos nosotros. Hemos oído cosas maravillosas sobre su programa». La mirada de la terapeuta se detuvo en mí un momento más de lo que parecía normal. Su expresión sugería que ya había observado algo significativo en nuestra breve interacción. No pude evitar preguntarme qué vio. Otro matrimonio fallido, o quizás
Algo más específico sobre la dinámica entre nosotros. La sesión de bienvenida comienza en 30 minutos en el salón principal, dijo, su voz con una autoridad suave. Hasta entonces, sentíos libres de instalaros en vuestra cabaña. Vuestros paquetes de información os esperan dentro. Mientras caminábamos hacia nuestra cabaña asignada, la pillé mirándonos, tomando notas en su carpeta. Algo en su atención me puso nervioso, pero extrañamente reconfortado. Alguien estaba finalmente prestando atención, realmente prestando atención a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Solo esperaba estar preparado para cualquier verdad que esta semana revelara. El salón principal zumbaba con energía nerviosa, mientras 12 parejas se sentaban en un círculo de sillas lujosas. Nuestros paquetes de bienvenida contenían el horario de la semana, las reglas básicas y una serie de cuestionarios que completaríamos durante nuestra estancia. Hojeé los papeles mientras mi esposa charlaba con la pareja de al lado, un empresario y su pareja mucho más joven, que parecían igualmente incómodos. Comencemos, presentándonos, anunció la terapeuta principal, exigiendo atención al instante. Guiaré vuestro viaje esta semana junto con mis colegas. Hizo un gesto a otros 2 profesionales sentados al otro lado del círculo. Nuestro objetivo no es arreglar a nadie, sino crear espacio para una comunicación honesta y una conexión renovada. Mientras las parejas se presentaban, noté patrones emergentes. Los pares demasiado entusiastas, tratando demasiado de parecer perfectos. Los abiertamente hostiles, que no podían terminar una presentación sin contradecirse, y los callados, derrotados, que apenas hacían contacto visual. Me pregunté dónde caíamos nosotros en este espectro de rotura. Cuando llegó nuestro turno, mi esposa apretó mi mano. Una muestra pública de afecto que se sintió discordante después de meses de fría distancia. Llevamos casados 7 años. Comenzó con encanto ensayado. Estamos aquí, porque hemos perdido nuestra chispa, y necesitamos reconectar. Su versión aséptica de nuestros problemas me hizo moverme incómodo. Los ojos de la terapeuta principal se encontraron con los míos, como si sintiera la realidad no dicha. ¿Y qué esperas ganar de este retiro específicamente?, me preguntó directamente. Antes de que pudiera responder, mi esposa intervino. Él necesita redescubrir su confianza. Se ha vuelto tan pasivo últimamente. Está afectando a todo. Ella se rió ligeramente. A veces siento que me casé con un león y ahora estoy viviendo con un gato doméstico. Varios hombres en el círculo se rieron torpemente mientras sus parejas les lanzaban miradas cómplices. El calor subió por mi cuello mientras la vergüenza familiar me invadía. Aún así, me gustaría escucharlo de ti. La terapeuta persistió, manteniendo su enfoque en mí, a pesar de la interrupción de mi esposa. Me aclaré la garganta. Quiero aprender a ser escuchado, dije simplemente, sorprendido por mi propia honestidad. La terapeuta asintió pensativamente. Ese es un buen lugar para empezar. Nuestro primer ejercicio implicó dividirnos en habitaciones separadas. Hombres con el consejero masculino, mujeres con la asistente femenina. La terapeuta principal flotaba entre los grupos, observando. En nuestro círculo, los hombres compartían a regañadientes frustraciones que reflejaban las mías. Sentirse infravalorados, incomprendidos o castrados. La sociedad nos dice que seamos vulnerables, luego nos castiga cuando lo somos, dijo un hombre con amargura. Murmullos de acuerdo ondularon a través de nuestro grupo. Cuando la terapeuta principal entró en nuestra habitación, la energía cambió sutilmente. Se apoyó contra la pared, escuchando atentamente mientras cada hombre hablaba. Cuando llegó mi turno, describí la crítica constante sin mencionar las humillaciones íntimas específicas. Suena como si tu autoestima se hubiera vuelto dependiente de la aprobación de tu pareja, observó. ¿No es eso normal en un matrimonio?, pregunté. La interdependencia es saludable. La subyugación emocional no lo es. Sus palabras golpearon con precisión. Tu valor existe independientemente de que ella lo reconozca. Cuando los grupos se reunieron para la cena, la atmósfera había cambiado. Algunas parejas se sentaban más cerca. Otras mantenían una distancia cuidadosa. Mi esposa estaba inusualmente callada, picoteando su salmón mientras evitaba el contacto visual. ¿De qué hablasteis en vuestra sesión?, pregunté, intentando conversar. Nada importante.
solo desahogarnos sobre los hábitos molestos de los maridos. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. ¿Y vosotros? ¿Os quejasteis todos de vuestras exigentes esposas? Hablamos sobre patrones de comunicación, respondí, no mordiendo el anzuelo. La importancia de hablar sin juzgar. Ella resopló. Os dieron un implante de columna vertebral mientras estaban en ello. Dejé mi tenedor, repentinamente cansado. Lo estoy intentando aquí. Todo este retiro fue idea mía. ¿Recuerdas? Sí. Otra solución costosa. En lugar de simplemente ser el hombre con el que me casé. La terapeuta principal pasó por nuestra mesa justo cuando el comentario de mi esposa aterrizó. Hizo una pausa imperceptible, su expresión neutral, pero de alguna manera sabedora. ¿Qué tal la cena, chicos? No olvidéis, tenemos nuestro ejercicio de visualización nocturna a las 8. Después de que ella siguió adelante, mi esposa se inclinó hacia adelante. Parece tener un interés especial en nuestras conversaciones. Está haciendo su trabajo, respondí, aunque yo también lo había notado. Una atención particular que se sentía diferente de cómo interactuaba con otras parejas. El ejercicio de la noche implicaba escribir cartas a nuestros yo más jóvenes al comienzo de nuestras relaciones. Mientras fijaba advertencias a esa versión esperanzada y segura de mí, sentí la presencia de la terapeuta principal detrás de mi silla. Se inclinó ligeramente, leyendo mis palabras. Interesante perspicacia, susurró. Quizás mañana deberíamos programar una sesión individual. A veces necesitamos entendernos a nosotros mismos antes de poder ser entendidos por otros. Asentí, sorprendido tanto por la sugerencia como por el destello de anticipación que encendió dentro de mí. Por primera vez desde que llegué, sentí algo más allá de la resignación, una esperanza tentativa de que alguien pudiera realmente verme, no solo la versión disminuida de mí mismo en la que me había convertido en este matrimonio. Mientras se alejaba, noté a mi esposa observando nuestra interacción. Sus ojos se entrecerraron con una expresión que no pude ubicar del todo, pero reconocí como peligrosa. La luz de la mañana se filtraba a través de los pinos mientras me dirigía a la pequeña oficina para mi sesión individual. Mi esposa había sido sorprendentemente comprensiva con la idea, lo que solo aumentó mi sospecha. Adelante, había dicho durante el desayuno, quizás puedan arreglar lo que sea que te pasa. Sus palabras llevaban su aguijón habitual, pero me estaba volviendo insensible a ellas. La terapeuta principal me saludó en su puerta, señalando hacia un cómodo sillón frente a su escritorio. La oficina era cálida y acogedora. Estanterías llenas de textos de psicología, grandes ventanas con vistas a las montañas y notablemente ausente del típico diván de terapeuta. Agradezco que hagas tiempo para esto, dije, acomodándome en la silla. Hago tiempo cuando veo a alguien listo para un cambio significativo, respondió, sentándose frente a mí. Los ejercicios de ayer revelaron patrones que creo que deberíamos explorar. Durante la siguiente hora, discutimos mi vida antes del matrimonio, mi confianza en mi carrera, mi enfoque seguro en las relaciones, mi perspectiva optimista. Luego, vino la excavación metódica de cómo eso cambió. La terapeuta tomaba notas ocasionalmente, pero sobre todo, mantenía un contacto visual que se sentía tanto incómodo como necesario. ¿Cuándo notaste por primera vez que te hacías más pequeño en tu matrimonio? Preguntó. La pregunta me pilló desprevenido por su precisión. Más pequeño. Así es exactamente como se siente. Eso es lo que hace la disminución emocional. Nos encogemos para acomodar la necesidad de espacio o control de otro. Describí los primeros años. Críticas sutiles que parecían constructivas al principio. Bromas a mi costa de las que me reía para parecer tranquilo. Aislamiento gradual de amigos que no eran lo suficientemente buenos, según mi esposa. ¿Y las críticas más íntimas? Preguntó con cuidado. ¿Cuándo comenzaron esas? El calor subió por mi cuello. Hace unos 2 años, después de un ascenso en el trabajo, el mío, no el suyo. Interesante momento. El éxito a menudo desencadena inseguridad en parejas con problemas de control. No había considerado esta perspectiva antes. Pensé que ella estaría feliz por mí. A veces, lo que parece desprecio es en realidad miedo, dijo. Tu éxito amenazó la dinámica de poder que ella había establecido. Nos adentramos más en territorio incómodo.
las críticas en el dormitorio, las humillaciones públicas, el desmantelamiento sistemático de mi confianza. Lo que estás describiendo es abuso emocional, dijo con naturalidad, sin juicio, sin sorpresa, solo un reconocimiento claro. Los hombres no pueden ser abusados, dije automáticamente, repitiendo lo que había escuchado innumerables veces. Esa es precisamente la narrativa cultural que mantiene a muchos hombres atrapados en relaciones dañinas. Su voz se suavizó. El impacto psicológico no es menos real debido a tu género. Algo se rompió dentro de mí. Una presa que contenía años de confusión y dolor. No había llorado frente a otra persona desde el funeral de mi padre, hace 8 años. Pero las lágrimas llegaron ahora, silenciosas, pero imparables. Ella esperó pacientemente, ofreciendo pañuelos sin hacer comentarios. Cuando recuperé la compostura, se inclinó ligeramente hacia adelante. Noté algo sobre ti que quizás hayas olvidado, dijo. Posees una tremenda inteligencia emocional y resiliencia. El hecho de que iniciaras este retiro, que estés sentado aquí ahora haciendo este trabajo difícil, estas no son acciones de una persona débil. Sus palabras aterrizaron como lluvia en suelo seco. No podía recordar la última vez que alguien había visto fuerza en mí, en lugar de deficiencia. Lo que tu esposa burla como insuficiencia, yo lo veo como consideración. Lo que ella enmarca como debilidad, yo reconozco como empatía. Miró sus notas. Tus colegas deben valorar estas cualidades en tu liderazgo. ¿Cómo sabías que estoy en una posición de liderazgo? Mencionaste tu ascenso, pero más que eso, hablas como alguien acostumbrado a considerar múltiples perspectivas. Eso es raro y valioso. Nuestra sesión terminó con estrategias prácticas para establecer límites, técnicas para responder a la humillación pública, frases para interrumpir patrones negativos, permiso para priorizar mi bienestar emocional. Me gustaría observar tus interacciones más de cerca durante los ejercicios grupales, dijo, mientras me preparaba para irme. Con tu permiso, por supuesto. Eso sería útil, respondí, sorprendido por lo mucho más ligero que me sentía después de solo una conversación. Cuando alcancé la puerta, habló de nuevo. Una cosa más. El retiro tiene una política de confidencialidad. Lo que discutimos se queda entre nosotros, a menos que elijas compartirlo. Asentí con gratitud, sabiendo que mi esposa me interrogaría sobre la sesión. Al regresar a nuestra cabaña, encontré a mi esposa esperando, su postura tensa. Bueno, ¿cómo fue tu terapia privada? El énfasis sugería indecencia. Útil, dije simplemente, usando una de mis técnicas recién aprendidas. Identificamos algunos patrones de comunicación en los que trabajar. ¿Te dijo que yo soy el problema? Esa parece ser su especialidad con los maridos aquí. Su tono era acusatorio. En realidad, nos centramos completamente en mis respuestas, no en ti en absoluto. Esto no era del todo cierto, pero desvió la conversación. Mi esposa parecía insatisfecha con esta respuesta, pero no pudo encontrar un ángulo de ataque. El ejercicio de confianza grupal comienza en 20 minutos, dijo finalmente. Trata de no avergonzarnos. Caminando hacia el salón principal, repetí las palabras de la terapeuta sobre fuerza e inteligencia emocional. Por primera vez en años, consideré la posibilidad de que el problema no fuera mi insuficiencia, sino la toxicidad de la relación. La revelación fue tanto aterradora como liberadora, como descubrir una puerta en una habitación que creía que no tenía salida. Aún no estaba seguro de si la cruzaría, pero saber que existía lo cambiaba todo. El ejercicio de confianza de la tarde estaba diseñado para exponer vulnerabilidades. Las parejas se sentaban una frente a la otra mientras respondían preguntas cada vez más personales, proporcionadas por los terapeutas. Cada par estaba espaciado lo suficiente para tener privacidad, pero la energía en la habitación seguía siendo palpable a medida que las revelaciones emocionales ondulaban a través del grupo. Algunas parejas se tomaban de las manos en solidaridad, otras mantenían una distancia cuidadosa. Mi esposa y yo nos sentamos con las piernas cruzadas en cojines de meditación, las rodillas casi tocándose pero no del todo. La terapeuta principal circulaba entre las parejas, pausando ocasionalmente para observar u ofrecer orientación. Cuando se acercó a nuestra área, noté a mi esposa enderezando su postura, ajustando su voz para sonar más comprometida y afectuosa. Recordad,
La terapeuta se dirigió a todo el grupo. Este ejercicio no se trata de actuar o decir lo que crees que tu pareja quiere escuchar. Se trata de una comunicación auténtica, quizás expresando cosas que nunca habéis dicho en voz alta antes. Mi esposa sonrió tensamente. Siempre hemos sido buenos con la honestidad, ¿verdad? La ironía no se me escapó, pero asentí de todos modos. Las primeras preguntas fueron manejables, discutiendo primeras impresiones, recuerdos compartidos favoritos, momentos de orgullo en el otro. Mi esposa se destacó en esta actuación, relatando historias que pintaban nuestra relación en términos brillantes, mientras la terapeuta estaba al alcance del oído. Luego, vinieron las preguntas más desafiantes. Compartid algo sobre vosotros mismos de lo que sintáis vergüenza, algo que vuestra pareja quizás no entienda completamente. La tarjeta temblaba ligeramente en mi mano mientras la leía en voz alta. Mi esposa fue primero, describiendo inseguridades laborales que parecían calculadas para parecer vulnerable, mientras en realidad destacaban sus logros. Cuando llegó mi turno, vacilé, sopesando cuán honesto ser. Siento vergüenza por cuánto he cambiado, dije finalmente. Por cómo he permitido volverme disminuido en nuestra relación. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que solía confiar en mi propio juicio, sentirme seguro en mis decisiones y en mí mismo. Ahora dudo de todo. Ella se burló. Así que yo tengo la culpa de tu inseguridad. Noté a la terapeuta principal haciendo una pausa cerca, fingiendo ajustar algo en sus notas mientras claramente escuchaba. No estoy asignando culpas, dije con cuidado. Estoy respondiendo a la pregunta sobre mi vergüenza, que no me he defendido cuando debería haberlo hecho. ¿Defenderte contra qué? De mí apoyándote, de mí empujándote a ser mejor. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo miradas de parejas cercanas. La siguiente tarjeta preguntaba sobre necesidades insatisfechas en la relación. Me preparé mientras mi esposa tomaba su turno. Necesito una pareja que no sea tan frágil, comenzó, su voz llevando más lejos de lo necesario. Alguien que no se marchite bajo la más mínima crítica. Alguien que actúe como un hombre en todas las áreas de la vida. Enfatizó las últimas palabras con una mirada intencionada que hizo inconfundible su significado. El calor subió por mi cuello mientras varios participantes cercanos se movían incómodos, habiendo escuchado claramente. La terapeuta principal dejó de fingir no escuchar, observando nuestra interacción con un enfoque intenso. Tu respuesta parece contener críticas en lugar de expresar tus propias necesidades, observó la terapeuta, acercándose más. ¿Puedes intentar reformularlo en términos de lo que genuinamente necesitas? La sonrisa de mi esposa no llegó a sus ojos. Necesito fuerza física y emocional de mi pareja. ¿Está mejor fraseado? Quizás, respondió la terapeuta. Aunque la fuerza se manifiesta de muchas maneras más allá de lo convencional, después del despliegue de mi esposa, habría sido fácil retirarse a respuestas seguras, pero algo en mí había cambiado. Necesito respeto, dije simplemente. No solo públicamente, sino en privado. Necesito sentirme valorado en lugar de constantemente medido y encontrado deficiente. Mi esposa puso los ojos en blanco. Esto es exactamente. Por favor, permite que termine, interrumpió la terapeuta con firmeza. Necesito ser visto como una persona completa, no solo como una colección de deficiencias percibidas, continué, sorprendido por mi propia voz firme. Y necesito reconocimiento de que la hombría no se define por estándares arbitrarios o atributos físicos. La terapeuta asintió alentadoramente. Esa es una necesidad profunda. Ser aceptado en tu totalidad en lugar de ser reducido a partes o actuaciones. La cara de mi esposa se sonrojó de ira. ¿Así que ahora te pones de su lado? Pensé que los terapeutas debían ser neutrales. Apoyar la expresión de necesidades genuinas de alguien no es tomar partido, respondió la terapeuta con calma. Es facilitar una comunicación honesta, que es precisamente mi papel. La tensión entre ellas era inconfundible. Mi esposa se excusó poco después, alegando un dolor de cabeza que requería descanso en nuestra cabaña. Mientras otras parejas continuaban el ejercicio, la terapeuta se me acercó. Eso requirió coraje, dijo en voz baja. No se sintió como coraje, se sintió como desesperación. Los dos a menudo coexisten. Ella miró su reloj.
Tenemos una actividad al aire libre programada a continuación, pero si prefieres un tiempo para procesar lo que acaba de suceder, es perfectamente razonable. En realidad, me vendría bien la distracción, admití. La actividad grupal implicaba una caminata por la naturaleza centrada en la atención plena, con parejas deliberadamente separadas para fomentar la reflexión individual. Mientras nos reuníamos en el inicio del sendero, noté a la terapeuta principal organizando el orden de la caminata, colocándome estratégicamente en su propio grupo, mientras mi esposa era asignada a la supervisión de su colega. Durante la caminata, mantuvo nuestra conversación profesional, pero ocasionalmente ofreció observaciones que se sentían personales en su perspicacia. Nota cuánto más claro parece todo cuando no lo estás viendo a través de las expectativas de otra persona, dijo mientras pausábamos en un mirador. Después de la cena, que mi esposa se saltó por completo, la noche terminó con una meditación guiada. Mientras los participantes se dispersaban hacia sus cabañas después, la terapeuta principal me alcanzó en el vestíbulo. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, su tono profesional suavizado por una preocupación genuina. «Mejor de lo esperado», admití. «Aunque volver a la cabaña se siente como caminar hacia una tormenta». Ella asintió, comprendiendo. A veces, el crecimiento más importante ocurre en el ojo de esa tormenta. Vaciló, luego buscó su teléfono. Normalmente no hago esto con los participantes, pero dada la intensidad de tu situación, me entregó su teléfono con una página de nuevo contacto abierta. Mi número profesional. Si las cosas escalan esta noche, envíame un mensaje de texto, solo para esta semana mientras estás bajo nuestro cuidado. Mientras introducía mi información, nuestros dedos se rozaron brevemente, un contacto inocente que, sin embargo, se sintió significativo. Ella recuperó su teléfono con una sonrisa tranquilizadora. «Gracias», dije, diciéndolo por más que solo el número. «Estás haciendo un trabajo importante aquí», respondió ella. «Más de lo que tu esposa se da cuenta». Lo que ninguno de los dos notó fue a mi esposa, observando desde el pasillo oscurecido, su expresión endureciéndose mientras observaba nuestro intercambio. La cabaña estaba oscura cuando regresé, salvo por una pequeña lámpara en la esquina. Mi esposa estaba sentada en las sombras, su silueta rígida por la tensión. Me preparé para la confrontación, que sabía que venía. «Disfruta de tu conversación privada con nuestra terapeuta». Su voz goteaba acusación. Estaba comprobando cómo estaba después de lo que pasó durante el ejercicio. Expliqué con calma, usando las técnicas de anclaje que había estado practicando. Su trabajo es apoyar a los participantes en momentos difíciles. ¿El intercambio de números de teléfono es parte de ese apoyo profesional? Se levantó de la silla, con los brazos cruzados. «No insultes mi inteligencia. Te vi». El viejo yo habría balbuceado excusas, se habría disculpado innecesariamente, habría intentado desesperadamente disipar su ira. En cambio, dejé mi botella de agua en la mesa y encontré su mirada directamente. Me dio su contacto profesional en caso de que las cosas escalaran esta noche. Dado cómo dejaste la sesión, fue una precaución razonable. Así que soy peligrosa ahora, la villana en tu triste, pequeña historia de víctima. Ella rió amargamente. La has encantado completamente con esta rutina de herido, ¿no es así? En lugar de defenderme, hice una pregunta que se había estado formando desde nuestra sesión de terapia. ¿Por qué te casaste conmigo si me encuentras tan decepcionante? La franqueza de mi pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó, momentáneamente en silencio. «No eras así antes», dijo finalmente, su voz más suave, pero aún acusatoria. «Eras seguro, ambicioso, tomabas el mando. Ahora eres tan vacilante con todo. Me pregunto por qué podría ser eso», dije en voz baja. Ella caminó por la pequeña cabaña, la agitación visible en cada movimiento. «Mi padre me advirtió que los hombres cambian después del matrimonio. Dijo que mostrarías tus verdaderos colores eventualmente». Esta revelación hizo encajar algo en su lugar. Su padre, un hombre dominante, que trataba a su esposa como un accesorio y la menospreciaba abiertamente en las reuniones familiares. El hombre que nunca me había aprobado, a pesar de mis intentos de ganar su respeto. ¿Es de eso de lo que se trata?
Tienes miedo de que me convierta en tu padre si no me mantienes bajo control. Su expresión confirmó mi teoría antes de que pudiera negarla. Esto es ridículo. Estás tergiversando las cosas para evitar la responsabilidad. No estoy evitando nada. Estoy tratando de entender qué nos pasó. Hice un gesto entre nosotros. Solíamos ser un equipo. Ahora se siente como si yo fuera tu proyecto. Uno decepcionante, además. Si fueras más decisivo, más asertivo, más como tu padre, terminé por ella. Se estremeció como si la hubiera golpeado. No soy nada como él, ¿verdad? La crítica constante, la humillación pública, el control. Por primera vez desde que podía recordar, vi miedo genuino en sus ojos. No miedo de mí, sino miedo de la verdad en mis palabras. Se hundió en la cama, la ira temporalmente desplazada por algo más vulnerable. No quiero ser como él, susurró. En ese momento, sentí un destello de compasión por ella, por la niña que creció viendo a su madre disminuida, que juró nunca estar en esa posición ella misma. No excusaba su comportamiento, pero me ayudaba a entenderlo. Ambos nos hemos perdido en esta dinámica, dije, sentándome frente a ella. Tienes tanto miedo de ser controlada, que te convertiste en la controladora. Una lágrima resbaló por su mejilla, la primera emoción genuina que había visto de ella en meses. Por un breve momento, vislumbré a la mujer de la que me había enamorado, bajo capas de armadura defensiva. Tal vez, este retiro no fue un error después de todo, dijo suavemente. Tal vez necesitábamos ver en qué nos hemos convertido. Hablamos hasta altas horas de la noche, hablamos de verdad, sin las luchas de poder habituales y la actitud defensiva. Admitió inseguridades que nunca había sospechado, miedos que habían impulsado su comportamiento cruel. Reconocí cómo mi evitación del conflicto había permitido el patrón tóxico. No fue una reconciliación completa, pero se sintió como la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. La mañana siguiente trajo el evento más desafiante del retiro, el ejercicio del espejo, donde las parejas compartían fortalezas y debilidades percibidas mientras se enfrentaban frente al grupo. Dado nuestro avance la noche anterior, lo abordé con cauteloso optimismo. Mi esposa parecía apagada pero presente, mientras tomábamos nuestros lugares en el círculo. Cuando llegó su turno de compartir mis fortalezas, me sorprendió con reconocimientos genuinos sobre mi compasión e integridad. Pero al discutir las debilidades, los viejos patrones emergieron. Necesitas ser más asertivo en todas las áreas, dijo, con una mirada intencionada que dejó claro su significado para todos. A pesar de nuestra conversación, no pudo resistir la oportunidad pública de recordarme a mí y a todos los demás mis supuestas insuficiencias. Noté a la terapeuta principal, observando atentamente, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos comunicando algo que no pude interpretar del todo. Cuando llegó mi turno, me centré en observaciones constructivas sobre nuestros patrones de comunicación en lugar de ataques personales, ganando un sentimiento de aprobación de la terapeuta. Después de que terminó la sesión, los participantes se separaron para el almuerzo. Mi esposa se unió a un grupo que se dirigía al comedor mientras yo me quedaba atrás para ayudar a apilar sillas. La terapeuta principal se acercó cuando la habitación se vació. Eso fue manejado profesionalmente, dijo, especialmente dadas las circunstancias. De hecho, tuvimos un gran avance anoche, admití, aunque no se tradujo completamente en la sesión de hoy. El cambio real lleva tiempo. Una conversación no anula inmediatamente los patrones establecidos. Vaciló, luego agregó. A veces, lo que parece progreso es en realidad solo una retirada táctica. Su advertencia resonó con algo que había sentido, pero no podía articular. Una sensación de que la vulnerabilidad de mi esposa podría haber sido estratégica en lugar de genuina. Tengo otra sesión individual disponible esta tarde, si te gustaría discutirlo más a fondo, ofreció. Apreciaría eso, respondí, genuinamente agradecido por el apoyo. Mientras actualizaba su horario en su tableta, levantó la vista con una expresión que parecía cruzar los límites profesionales solo por un momento. ¿Sabes? En otro contexto, no terminó el pensamiento, pero no necesitaba hacerlo. La implicación colgaba entre nosotros, ni reconocida, ni negada. Debería alcanzar a mi esposa, dije, aunque no hice ningún movimiento inmediato para irme. Por supuesto,
Se puso la tableta bajo el brazo. Ah, y nunca obtuve tu número anoche. Para mis registros, puramente profesional, por supuesto. Mientras recitaba mi número, viéndola introducirlo en su teléfono, me di cuenta de que estábamos participando en un baile delicado alrededor de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su comportamiento profesional había regresado, pero algo en sus ojos sugería que nuestra conexión trascendía la relación terapeuta-cliente. A las 3. Entonces a las 3, confirmó, dándose la vuelta con una sonrisa que contenía multitudes. Me dirigí hacia el comedor, mi mente girando con emociones conflictivas. Por primera vez en años, me sentía visto y valorado, no solo como un proyecto para ser arreglado, sino como una persona digna de respeto. El hecho de que viniera de alguien que no era mi esposa era tanto inquietante como estimulante. La sesión de la tarde con la terapeuta principal nunca sucedió. Cuando me acercaba a su oficina, mi esposa me interceptó en el pasillo, sus ojos brillantes con una emoción que no pude identificar de inmediato. «Ahí estás», dijo, enlazando su brazo con el mío con un afecto inusual. «He estado buscando por todas partes. El grupo de senderismo sale en 10 minutos. Pensé que podríamos unirnos juntos». Su repentino entusiasmo se sintió discordante después de la tensión de la mañana. «En realidad, tengo una sesión individual programada», expliqué. «Cancélala», insistió, apretando su agarre en mi brazo. «Este retiro es sobre nosotros, reconectando. No sobre ti pasando más tiempo a solas con la terapeuta». El énfasis que puso en a solas llevaba claras implicaciones. Antes de que pudiera responder, la terapeuta salió de su oficina, asimilando la escena con una mirada rápida y perceptiva. «¿Está todo bien?», preguntó, su tono profesional desmentido por la preocupación en sus ojos. La sonrisa de mi esposa no llegó a sus ojos. «Perfectamente bien. Solo le estaba diciendo a mi marido que deberíamos unirnos al grupo de senderismo como pareja». Se volvió hacia mí. «¿No es así, cariño?». El apelativo cariñoso sonaba extraño después de meses de fría formalidad entre nosotros. Miré entre las dos mujeres, atrapado en una lucha de poder que era ostensiblemente sobre una caminata, pero claramente sobre mucho más. «Sí programamos una sesión», me recordó la terapeuta suavemente, «pero es completamente vuestra elección». Los dedos de mi esposa se clavaron en mi brazo. «La sesión puede esperar. Un poco de aire fresco nos hará bien a los dos». Algo en su comportamiento, una desesperación controlada bajo la fachada de armonía conyugal, me hizo consentir. «Reprogramemos para mañana», le dije a la terapeuta. Ella asintió, su expresión cuidadosamente neutral. «Por supuesto, mi puerta permanece abierta, si necesitáis algo». La mirada significativa que intercambiamos no pasó desapercibida para mi esposa, cuya sonrisa artificial se tensó aún más. La caminata en sí fue hermosa, pero tensa. Mi esposa mantuvo contacto físico todo el tiempo, sosteniendo mi mano en terreno más fácil, agarrando mi brazo durante las secciones más empinadas, asegurándose de que cada otra pareja notara nuestra aparente cercanía. Su conversación se sentía guionizada, salpicada de bromas internas y recuerdos cariñosos para el beneficio de nuestra audiencia. «¿Recuerdas nuestra luna de miel haciendo senderismo en los Pirineos?», preguntó en voz alta cuando llegamos a un mirador panorámico. «Fuiste tan atento, siempre asegurándote de que tuviera agua, tomándome todas esas fotos en las cumbres». Yo sí recordaba, y también recordaba cómo había criticado mis habilidades fotográficas después, descartando la mayoría de las imágenes como poco favorecedoras. Mientras otras parejas se dispersaban para disfrutar de la vista, me llevó a un lado, su máscara alegre cayendo momentáneamente. «¿Qué está pasando entre tú y ella?», exigió en un susurro duro. «Nada inapropiado», respondí con la verdad. «No me mientas. He visto cómo te mira, lo ansioso que estás por tus sesiones». Sus dedos se clavaron en mi muñeca. «Nos estás haciendo quedar en ridículo». «No soy yo quien está montando una actuación», respondí con calma, extrayendo suavemente mi brazo de su agarre. «Y no estoy mintiendo. Ha sido profesional, pero comprensiva. Ella te desea», siseó mi esposa. «Es patéticamente obvio, y tú te lo estás tragando».
La atención, la validación. Se rió fríamente. ¿Te hace sentir más hombre? ¿Tenerla adulándote? La ironía no se me escapó. Mi esposa, que había socavado sistemáticamente mi confianza durante años, ahora preocupada por otra mujer reconstruyéndola. Esto no se trata de ella, dije en voz baja, se trata de nosotros, de cómo nos hemos estado tratando el uno al otro. Su expresión se endureció. Así que esto es mi culpa. Te empujo a ser mejor, y en lugar de dar un paso al frente, vas buscando a alguien que mime tu ego. El patrón familiar de culpa y desviación normalmente me habría enviado a retirarme a una sumisión apologética. En cambio, mantuve mi posición. Nadie está mimando nada. Por primera vez en años, estoy siendo tratado con respeto básico. El hecho de que se sienta tan extraño es el problema. Su cara se sonrojó de ira o vergüenza, quizás ambas. Antes de que pudiera responder, otra pareja se acercó, comentando sobre la vista. Mi esposa se transformó instantáneamente, inclinándose hacia mí cariñosamente mientras los involucraba en una conversación animada. El resto de la caminata siguió este patrón. Cercanía performativa en público, acusaciones hirvientes en privado. Para cuando regresamos al albergue, el agotamiento emocional se había asentado sobre mí como una niebla pesada. La cena esa noche fue un asunto grupal en el salón principal. Mi esposa se excusó temprano, citando un dolor de cabeza, dejándome solo en nuestra mesa. Estaba terminando mi café cuando la terapeuta principal se acercó, deslizándose en el asiento vacío frente a mí. Tu esposa parecía angustiada durante la caminata, observó. Se siente amenazada, admití. Por ti específicamente. La terapeuta consideró esto. ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Confundido, en conflicto. Miré mi taza vacía. Parte de mí está aliviado de tener a alguien que vea lo que ha estado sucediendo. Otra parte se siente culpable, como si la estuviera traicionando, incluso al hablar de ello. Esa es una respuesta común a la manipulación emocional a largo plazo, dijo suavemente. La culpa no es tuya para cargarla, pero se aseguran de que lo hagas de todos modos. Nuestra conversación derivó hacia la vida más allá del retiro. Temas neutrales que, sin embargo, revelaban visiones del mundo compatibles, intereses compartidos, valores similares. Durante 20 minutos, experimenté lo que se sentía una interacción adulta ordinaria y respetuosa de nuevo, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin prepararse para la próxima crítica. Mientras nos preparábamos para salir del comedor, ella colocó una mano brevemente sobre la mía, sobre la sesión reprogramada de mañana. Sí, estaré allí, le aseguré. En realidad, quería sugerir que nos reuniéramos fuera del sitio, dijo. Hay una cafetería en el pueblo a unos 15 minutos. A veces, un cambio de ambiente ayuda a los participantes a hablar más libremente, lejos del entorno del retiro. La invitación flotaba entre lo profesional y lo personal, un espacio liminal que podría interpretarse de cualquier manera. Eso suena útil, respondí con cuidado. ¿A qué hora? Tengo un descanso a las 11. Podría enviarte la dirección por mensaje. Sus ojos se encontraron con los míos, con un significado inconfundible. Antes de que pudiera responder, una voz vino desde detrás de nosotros, enviando mensajes a los pacientes ahora. ¿Es esa una práctica estándar para los terapeutas en estos días? Mi esposa estaba allí, su dolor de cabeza aparentemente olvidado, brazos cruzados defensivamente sobre su pecho. La terapeuta mantuvo su compostura. Como mencioné durante la orientación, proporcionamos varios canales de comunicación para los participantes que necesitan apoyo entre sesiones. ¿Qué he considerado?, respondió mi esposa con acidez. ¿Y todos los participantes reciben tal atención personalizada o solo los atractivos? La terapeuta se levantó suavemente. Os dejaré a los dos hablar. Recordad, la sesión grupal de mañana comienza a las 9. Mientras se alejaba, mi esposa volvió su furia hacia mí. Esto es humillante. Todo el mundo puede ver lo que está pasando. Algo en mí finalmente se rompió. La presa de paciencia, tolerancia y evitación del conflicto que había definido nuestra relación. ¿Qué es exactamente lo que está pasando?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. Una profesional me está tratando con respeto básico y dignidad, y de alguna manera eso es amenazante para ti. Ella está coqueteando contigo.
Ella siseó. Es completamente inapropiado. Tal vez lo esté haciendo, reconocí. Pero lo que es más revelador es cuán impactante es para mí, que la simple amabilidad e interés se sientan tan extraños que apenas los reconozco. La expresión de mi esposa vaciló momentáneamente antes de endurecerse de nuevo. Así que esto es culpa mía. Soy la villana porque no te cubro con cumplidos vacíos. No, dije en voz baja, no eres una villana. Eres una persona herida que me hirió a cambio. Pero no puedo seguir pagando por lo que sea que sucedió antes de que nos conociéramos. A nuestro alrededor, el comedor se había vaciado, dejando solo el eco de nuestra confrontación en el espacio cavernoso. ¿Qué estás diciendo?, exigió. Estoy diciendo que merezco algo mejor que la crítica constante y la humillación pública. Si eso no puede venir de nuestro matrimonio, entonces tal vez el matrimonio ha seguido su curso. Su cara palideció. ¿Me dejarías por ella? Esto no se trata de ella, repetí, dándome cuenta mientras lo decía que era verdad. Se trata de reconocer finalmente lo que he permitido que suceda y decidir que se detiene ahora. Me alejé entonces, no hacia la oficina de la terapeuta, sino hacia nuestra cabaña para hacer mis maletas. Lo que sucediera a continuación, ya fuera reconciliación o separación, sucedería en términos diferentes. El equilibrio de poder había cambiado, no porque otra mujer hubiera expresado interés, sino porque yo finalmente había reconocido mi propio valor. Cuando llegué a la puerta de la cabaña, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre de la terapeuta apareció en mi pantalla junto con un mensaje simple. Lo que decidas, recuerda, tu valor no se mide por la percepción de nadie más sobre ti. Sonreí ante la ironía de que alguien, a quien apenas conocía, pudiera ver lo que mi compañera de 7 años había pasado por alto. Que la verdadera hombría no tenía nada que ver con el dominio o los atributos físicos, y todo que ver con la integridad, la compasión y el respeto por uno mismo. Cualidades que finalmente estaba reclamando, una conversación difícil a la vez,